Hola a todos. ¿Les encanta leer y están siempre en busca de nuevos libros? ¿Están explorando diferentes idiomas? ¿Necesitan una forma rápida de descubrir la esencia de las obras literarias? Bueno, han venido al lugar correcto. Estamos más que encantados de ayudarles con eso. En nuestro canal podrán disfrutar de resúmenes concisos de los libros más queridos y más vendidos de toda la historia de la humanidad. Nuestras publicaciones abarcan varios idiomas, lo que les brinda la oportunidad no solo de sumergirse en el contenido del libro, sino también de enriquecer sus habilidades lingüísticas. Por ejemplo, pueden escuchar un episodio en su idioma objetivo, mientras usan subtítulos en su idioma nativo, o viceversa, para practicar tanto la escucha como la lectura. Nuestro canal ofrece contenido en español, inglés, ruso y francés. Historia de dos ciudades es una novela histórica publicada en 1859 por Charles Dickens. El número total de copias vendidas de este libro ha superado los 200 millones. Los personajes principales. Dr. Manette, un hombre valiente que pasó mucho tiempo en confinamiento. Lucie Manette, su hija, una joven hermosa y amable. Charles Darnay, un viejo amigo de la familia, un joven acusado de traición. Sidney Carton, un hombre resuelto que ayudó a liberar a Charles. Londres, la segunda mitad del siglo XVIII. Jarvis Lorry, un alto funcionario de un importante banco, viaja a Francia en una delicada misión: informar a Lucie Manette, la hija de su cliente, que su padre está vivo. El doctor Manette había estado prisionero en la Bastilla durante 18 años, y su familia desconocía este hecho. Lucie siempre había creído que su padre estaba muerto. Abrumada por la noticia, decide acompañar a Lorry para traer de vuelta a su padre. Encuentran al doctor Manette viviendo con su antiguo sirviente, en un estado de profundo trastorno mental, sin saber de su libertad. Lucie logra devolverle la vida a su padre, y él ahora olvida su pasado y lleva una vida casi ordinaria. 5 años después, la familia Manette se involucra en el juicio de Charles Darnay, acusado de traición. Gracias a los esfuerzos del abogado Sidney Carton, Darnay es completamente absuelto. Darnay y Lucie se enamoran y se casan. Charles Darnay vive en Inglaterra bajo un nombre asumido. En Francia, formaba parte de una familia aristocrática de la que trató de desvincularse renunciando a sus derechos hereditarios. Su familia francesa era conocida por su crueldad hacia el pueblo común. Por esta razón, el marqués, tío de Charles, se convierte en víctima de los patriotas, futuros revolucionarios, y toda la familia es condenada a muerte. Cuando el padre de Lucie se entera de que Darnay es descendiente del marqués, sufre una nueva recaída mental porque fue el marqués quien estuvo involucrado en su encarcelamiento ilegal. Comienza la Revolución Francesa y el poder pasa a manos de las masas populares. El país cae en el caos, la aristocracia francesa huye, el rey es arrestado, las antiguas leyes son reemplazadas por nuevas, y comienza una nueva era de violencia contra aquellos que oprimieron al pueblo durante siglos. Charles Darnay decide ir a París para salvar a su antiguo sirviente de la venganza y el castigo. En secreto, viaja a Francia, pero allí es arrestado y encarcelado como representante de la clase aristocrática. Para salvar a Charles, toda su familia viaja a París. La influencia del Dr. Manette en los círculos revolucionarios le permite intervenir por Charles e insistir en su liberación. 2 años después, Charles es absuelto de todos los cargos y puesto en libertad. Sin embargo, es arrestado nuevamente. Esta vez, varias personas lo acusan. Un antiguo sirviente con quien el Dr. Manette vivía después de su liberación de la Bastilla, su vengativa esposa y una persona desconocida. Charles es llevado a juicio nuevamente,
resulta que la tercera persona que lo acusa es el padre de Lucy. Después del asedio de la Bastilla, el antiguo sirviente encontró el diario del doctor Manette en su celda, en el que describía las atrocidades cometidas por el marqués y su hermano contra una familia de campesinos. Violaron a una mujer embarazada, mataron a su esposo y hermano, y escondieron a su hermana en algún lugar desconocido. El doctor Manette había sido invitado a la casa del marqués para examinar a la campesina. Ella le contó sobre las atrocidades del marqués, y Manette decidió informarlo al ministro. Sin embargo, la carta nunca llegó a su destinatario, y Manette mismo fue arrojado a la Bastilla. En su diario, maldijo a toda la familia de los marqueses de Evremond. Después de las revelaciones en el tribunal, a Charles no le queda ninguna posibilidad, es condenado a muerte. El doctor Manette no puede salvar a Charles y cae nuevamente en un estado de amnesia. Sin embargo, Sidney Carton, enamorado de Lucy, está dispuesto a hacer cualquier cosa no solo por ella, sino también por toda su familia. Utiliza su parecido físico con Darnay para ayudarlo a escapar, quedándose en prisión en su lugar. Darnay y su familia abandonan Francia sanos y salvos. Carton es ejecutado en lugar de Charles. La esposa del antiguo sirviente resulta ser la hermana de la campesina violada por el padre y el tío de Charles. Ella quiere exterminar a toda la familia Darnay, incluida su esposa. Sus planes son frustrados por la institutriz de Lucy, quien mata a la vengadora. La historia termina con la descripción de los eventos posteriores. Un gran número de patriotas pronto siguió a sus víctimas a la guillotina. Charles y Lucy llaman a su hijo Carton y transmiten esta historia a sus descendientes. Gracias por estar con nosotros. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal, mostrar su aprecio con me gusta, compartir nuestro contenido y dejar sus comentarios. Su participación nos impulsa a seguir desarrollando y expandiendo nuestro canal. Entonces, ¿en qué idiomas les gustaría escuchar y leer?